Buenos días con todos, mis queridos estudiantes. El día de hoy, en nuestra sesión de aprendizaje, vamos a lograr el siguiente propósito. Reconocemos el predicado en un texto. Para empezar, vamos a recordar la clase anterior. Recuerdan que nosotros dijimos que en una oración completa podríamos reconocer sujeto y predicado. Del sujeto nosotros estudiamos toda su estructura, que era el sujeto y su estructura. Para poder hallar el predicado, tenemos que reconocer primeramente el sujeto. Ahora vamos a explicar qué es el predicado. El predicado es todo aquello, acción o cualidad que se dice del sujeto. Para reconocerlo, solo basta con haberse ubicado con el sujeto, que les dije anteriormente. Al predicado le llamamos también sintagma verbal. Lo encontramos haciendo la pregunta ¿qué se dice de? O sea, ¿qué se dice del sujeto? Entonces, todo lo que queda es el predicado. El verbo, bien sea simple o compuesto, es la palabra más importante del predicado. Por eso decimos que el verbo es el núcleo del predicado. Algunas veces el predicado aparece solamente como verbo. Por ejemplo, decimos, los niños salieron. Identificamos el sujeto, los niños. ¿Qué se dice de los niños? Salieron. Salieron vendría a ser el predicado. Sin embargo, lo más habitual es que el verbo aparezca acompañado de una o varias palabras que funcionan como complementos. Entonces vamos a estudiar ahora la estructura del predicado. El predicado presenta un núcleo, que ya hemos dicho anteriormente que viene a ser un verbo, bien sea simple o bien sea compuesto. Simple cuando aparece como una sola palabra y compuesto como aparece dos palabras. Por ejemplo, yo digo, yo estuve enferma. Entonces, estuve viene a ser el núcleo del predicado. Pero si yo digo, yo he viajado mucho, entonces el verbo es he viajado. Vendría a ser un verbo compuesto porque ya tiene dos palabras. Ahora, dentro de la parte del predicado, vamos a estudiar los complementos. Los complementos del predicado son palabras que acompañan al núcleo. Nosotros ya sabemos que el núcleo es el verbo y sirven para ampliar, precisar, aclarar la significación del verbo. Los complementos más conocidos son objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial y agente. Ahora vamos a estudiar cada uno de ellos. Complemento u objeto directo es la palabra o conjunto de palabras que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Por ejemplo, tenemos mi mamá preparó arroz. Entonces, hago la pregunta. ¿Qué preparó mi mamá? Arroz. Entonces, arroz vendría a ser el objeto directo. Se encuentra con la pregunta ¿qué? ¿Qué más el verbo? Para poder localizar este complemento, también podemos utilizar la pregunta ¿qué es lo que al verbo? Por ejemplo, decimos, todos los niños cantan el himno nacional. Hago la pregunta, ¿qué es lo que cantaron? El himno nacional. Entonces, el objeto directo vendría a ser el himno nacional. Otro ejemplo, anoche vi a 30 soldados. Aquí se utiliza la preposición a. Hago la pregunta, ¿qué es lo que vi? A 30 soldados vendría a ser el objeto directo. Ahora continuamos.
Complemento u objeto indirecto. Es la palabra o conjunto de palabras que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Por ejemplo, tenemos, nosotros le dimos una carta a nuestra abuela. Primeramente, ya sabemos que tenemos que identificar el sujeto. Sujeto, nosotros. Acá tenemos, le dimos una carta a nuestra abuela como predicado, pero podemos observar que el verbo tiene dos palabras, entonces el verbo es compuesto. Hacemos la pregunta para hallar el objeto directo. ¿Qué le dimos? Una carta. Vendría a ser el objeto directo. Ahora tenemos que lo que nos queda de la oración está compuesta por una preposición a. Entonces decimos ¿a quién? A nuestra abuela. Vendría a ser el objeto indirecto. En la segunda oración tenemos, Camila le compró un televisor a su mamá. Ustedes inmediatamente pueden identificar el objeto directo. ¿Qué le compró? Un televisor, objeto directo. ¿A quién? A su mamá, objeto indirecto. A ver, un último ejemplo. Juan vendió su celular para comprarse unos zapatos. Identifico el objeto directo. ¿Qué vendió Juan? Su celular, objeto directo. ¿Para qué? Para comprarse unos zapatos, objeto indirecto. Como me puedo dar cuenta, el objeto indirecto siempre lleva una preposición. Las más conocidas son a, con, para. También existen otras, pero las que yo estoy mencionando son las más utilizadas. Ahora, dentro de la oración también podemos encontrar el complemento circunstancial, que es la palabra o conjunto de palabras que expresa la circunstancia en que se realiza o recibe la acción, el verbo. Ahora vamos a ver sus clases. Tenemos complemento circunstancial de cantidad. Señala la cantidad respecto a la acción verbal. Se reconoce con la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, tenemos las personas esperan mucho. El complemento circunstancial de cantidad es mucho. Los niños juegan demasiado. El complemento circunstancial de cantidad es demasiado. Se encuentra haciendo la pregunta ¿cuánto? Complemento circunstancial de lugar indica dónde se realiza la acción del verbo. Se reconoce mediante la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, el profesor está en la dirección. ¿Dónde está el profesor? En la dirección vendría a ser el complemento circunstancial del lugar. La joven duerme en el sofá. ¿Dónde duerme la joven? En el sofá vendría a ser el complemento circunstancial del lugar. Ahora tenemos complemento circunstancial de tiempo. Expresa cuándo se realiza la acción verbal. Se reconoce con la pregunta ¿cuándo? Rafael llegó hoy. ¿Cuándo llegó Rafael? Hoy. Vendría a ser el complemento circunstancial de tiempo. Carla saldrá de viaje mañana. ¿Cuándo saldrá de viaje Carla? Mañana, que vendría a ser el complemento circunstancial de tiempo. Ahora vamos a ver otro elemento del predicado que a veces aparece. Se llama el complemento agente. Es una función sintáctica que expresa en las oraciones pasivas quién realiza la acción verbal. Designa al agente, es decir, a la persona que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, decimos el roble fue talado por el leñador. Identifico el sujeto, el roble, el predicado fue talado por el leñador. La persona que realiza la acción viene a ser el complemento agente, por el leñador. Esta oración podemos pasarla a que este agente se convierta en sujeto. Entonces la transformo. El leñador taló el roble. Inmediatamente puedo darme cuenta que el agente pasó a ser sujeto.
Otro ejemplo, el camión fue reparado por el mecánico Pérez. Por el mecánico Pérez viene a ser el complemento agente y yo lo puedo transformar a sujeto y decir el mecánico Pérez reparó el camión. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. No se vayan a olvidar que hemos estudiado la estructura del predicado. Para complementar el aprendizaje, vamos a completar un organizador gráfico. Miren, en la primera parte dice predicado. Entonces, vamos a completar en el primer cuadro qué es el predicado. Y al costado, en el otro cuadro, vamos a poner estructura. Vamos a empezar núcleo, luego continuamos objetos, que son los complementos. Al costado vamos a poner los circunstanciales y en el otro cuadrito vamos a poner el agente. Donde hemos puesto objetos, abajo hay dos cuadritos donde ustedes van a poner directo e indirecto. Entonces, su actividad del día de hoy va a ser completar el organizador gráfico y juntos vamos a resolver una pequeña práctica calificada que va a quedar registrada para que ustedes puedan copiarla o imprimirla. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Cuídense y por favor a realizar sus actividades.